Mis amados hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a un video con el pastor Alfredo Gavarri. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre la fidelidad y permanecer fieles a Dios. Hablaremos primeramente sobre la fidelidad de Dios, de la cual lo vamos a hacer muy cortamente, amén, a través de este texto en 1 Corintios capítulo 1 y verso 9. Y nos dice así, de manera literal y de manera enunciativa, para que podamos entender de un principio cómo son las cosas de Dios. Amén. En este caso, este texto se refiere hacia nuestro llamado a la comunión y nos dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Entendemos pues que Dios es fiel y es fiel por antonomasia. Es decir, Dios es fiel, es un atributo, amén. Ese calificativo de fiel es su atributo, también es su nombre propio. Él se llama fiel y verdadero. Amén. Entonces entendemos que esta declaración enunciativa en 1 Corintios capítulo 1 y verso 9, fiel es Dios, deja claro y sin ningún tipo de dudas de que su fidelidad, su cumplimiento de la fidelidad, su cumplimiento de propósitos, su cumplimiento de voluntad, no depende de nuestro comportamiento, porque a pesar de que nosotros no seamos fieles, Dios permanece siempre fiel. Amén. Nuestro llamado está siempre a la puerta, golpeando nuestro corazón para que nosotros seamos obedientes, amén, a su fidelidad, a la fidelidad de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir de que Dios es fiel a pesar de que nosotros no seamos fieles? Aquí tenemos que tener un poco de cuidado para no malinterpretar esta declaración. Y es lo siguiente: el sol brilla todos los días. Que seamos mejores cristianos o peores cristianos, el sol brilla todos los días. El sol sale todos los días, el sol se acuesta, por así decir, todos los días. Entonces, hagamos lo que hagamos, el sol no va a dejar de salir. Amén. Así comprendemos la fidelidad de Dios. Dios es fiel, es su atributo y es su nombre. Y Él no puede dejar de ser fiel y de cumplir esa fidelidad hacia nuestras vidas, porque es su atributo divino y es también su nombre personal. Es uno de los nombres de Dios. Él se llama fiel y verdadero. Amén. Tenemos cantidad de promesas en la palabra de Dios y Dios se debe a su palabra. Amén. Aquí, por ejemplo, tenemos una declaración en la cual nosotros hemos sido llamados por Dios. Ese llamamiento que Dios hace al creyente y que tiene dos vertientes, una para la salvación y otra para el servicio. Ese llamamiento que Dios ha propuesto a los creyentes, a sus hijos, no se borra porque el creyente ha dejado de ser fiel, porque el creyente ha tenido un tropiezo. Dios siempre sigue siendo fiel. El llamado siempre estará llamando a la puerta de nuestro corazón, llamándonos siempre al arrepentimiento, a la conversión, amén, y a retomar de nuevo nuestras tareas eclesiásticas, a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Cuando decimos de que Dios es fiel, a pesar de que nosotros a veces no somos fieles, no quiere decir que Dios nos consienta
en nuestras debilidades, cuidado. ¿Ah? Como he dicho, es como decir, por ejemplo, que el sol sale, amén, el sol sale cada día, a pesar de que nosotros seamos mejores o peores creyentes, pero el sol sale todos los días, amén. Así ocurre con la fidelidad de Dios, se manifiesta todos los días y golpea nuestros corazones, amén, porque Dios se debe a su palabra, amén. Hablaremos también en esta disertación no solamente de la fidelidad de Dios, sino de la fidelidad que debe desarrollar el creyente en su vida. Amén. Vamos a entenderlo a través de lo que llamamos la etimología, es decir, buscar el sentido, ¿verdad?, no solamente en la lengua griega en la cual ha sido escrito el Nuevo Testamento, sino también darle ese sentido etimológico en nuestra propia lengua, amén, en castellano o en la lengua que ha dado lugar también al castellano, que es también el latín, de la cual derivan otras lenguas. Todos conocemos la palabra fe, es una palabra que golpea, ¿verdad?, nuestras vidas en cada momento, porque decimos a todos los creyentes, ¿verdad?, ten fe, mi hermano, ten fe, mi hermana, amén. Y la fe es una cosa que nosotros estamos continuamente evocando, diciendo, pronunciando en nuestras bocas. Bien, pues en el idioma griego, la palabra fe es la palabra pistis. Y de esta palabra pistis deriva la palabra pistos, que significa justamente la palabra fiel. Es decir, que la palabra fiel y la palabra fe son dos palabras que están vinculadas, etimológicamente, en su raíz derivan una de otra. La palabra fiel deriva de la palabra fe. Y esto habla profundamente en nuestros corazones como creyentes. Porque cuando hablamos de la palabra fiel, no estamos hablando de otra cosa que de la confianza, de la seguridad, de la esperanza. Y todo esto se engloba en otra palabra, que es la palabra compromiso. No podemos hablar de fe y por lo tanto de fidelidad sin tener en cuenta esta otra palabra, que es la palabra compromiso. Son palabras que van, como se dice, vinculadas unas con otras, así como los vagones de un tren están unidos y vinculados a la máquina principal, que es la que tira. Así, la palabra fe es la locomotora, amén, que arrastra los demás vagones de nuestra vida. La fidelidad del creyente es algo que nosotros debemos de considerar cada día cuando nos levantamos, pues debe ser un renuevo en nuestros corazones hacia Dios. Debemos entregar cada día nuestras vidas a Dios y debemos hacerlo, amén, renovando diariamente nuestros votos hacia Dios. Es un voto de confianza hacia Dios. Es un voto de esperanza en lo que Dios nos dice, en confiar en cada promesa de su palabra, amén, y en esperar pacientemente el cumplimiento de dicha palabra, de dicho propósito, de dicha promesa
en nuestras vidas. En la lengua latina, es decir, en el latín del cual deriva el español, el francés, el italiano, etc., existe una palabra que es la palabra fidelitas, que viene a ser también como la palabra fidelidad. Y de esta palabra fidelitas deriva otra palabra que es la palabra fides, que tiene que ver directamente con la lealtad. Creo que estamos juntando las piezas de un puzzle en el día de hoy para poder entender un poquito mejor la palabra de Dios. Amén. Bien, la palabra fidelitas, fides, nos habla directamente, amados hermanos y amigos, de la lealtad, de ser leales. Hay un sufijo en esa palabra, que es, todas las palabras que terminan en castellano en dad, D-A-D, viene del latín, que significa cualidad de algo. Entonces, por ejemplo, la palabra fidelidad, D-A-D, terminado en D-A-D, significa aquel, es decir, la persona que tiene la cualidad que se identifica en esa palabra. En este caso es ser fiel. La persona que tiene la cualidad de ser fiel es una persona que está desarrollando la fidelidad en su vida. Amén. Entonces, la fidelidad y la palabra fiel derivan del griego pistos, que a su vez deriva de la palabra pistis, que significa fe, significa confianza, significa seguridad. Amén. Y si nosotros debemos, ahora viene la parte, amén, que nos debe de llevar al compromiso. Si nosotros queremos desarrollar esa cualidad en nuestras vidas, porque la fidelidad, así como la fe, no son cualidades que de manera natural se desarrollan en la vida humana. La fidelidad y la fe, y estamos hablando en términos evidentemente totalmente espirituales y dentro del ámbito espiritual. Evidentemente, todo matrimonio, toda pareja, debe desarrollar lo que se llama la fidelidad para que esa pareja siga siendo pareja. Si no, no tiene sentido. Entonces, de la misma manera, nosotros desarrollamos en nuestras vidas, debemos de desarrollar en nuestras vidas la fidelidad. Pero es una cualidad que no forma parte de nuestra humanidad. Por naturaleza no somos fieles. Por naturaleza no tenemos fe. Pero es una cosa espiritual, es un atributo divino que se puede desarrollar en nuestros corazones. Hay atributos divinos que son comunicativos, como la fe. Y evidentemente hay atributos divinos que no son comunicativos, como la omnisciencia o la omnipresencia, o la omnipotencia. Esos atributos no son comunicativos, pero hay atributos que sí son comunicativos, como el amor, como la esperanza, como la fe. Esos atributos sí son comunicativos para el creyente, y el creyente debe de desarrollarlos. Ahora viene la pregunta, y es la siguiente:
¿Estamos dispuestos a serle fiel a Dios? ¿Estamos dispuestos a serles fiel a Dios? Creo que esto merece igual una pausa en el vídeo para que cada uno pueda meditar, mascar esto en sus vidas si realmente desea ser fiel a Dios, porque tiene una serie de compromisos con Dios que deben de ser respetados. Cuando nosotros decidimos serle fiel a Dios, responder afirmativamente al llamado de Dios, hay una serie, por así decir, de consecuencias a nuestra decisión. Ser fiel a Dios. La fidelidad viene, pues, como hemos entendido, a través de la etimología de esa palabra griega, pistis, que significa fe, ¿ok? Y etimológicamente podemos entender lo siguiente también: la persona que decide ser fiel a Dios es una persona que debe confiar plenamente en Dios. Aquí no hay porcentajes posibles de aproximación, es decir, me aproximo a un 50, un 70, un 80, un 90%. Para disfrutar, amén, para disfrutar al 100% de las promesas divinas en nuestras vidas, debemos de desarrollar esa cualidad de fidelidad hacia Dios, pero debe de ser dentro del compromiso con Dios. Es decir, que debe de haber una serie de decisiones reales y verdaderas en nuestras vidas, de cambio, de transformación, de deseo de ir adelante, de avanzar, de caminar, de seguir. Amén. Nuestro deseo de ser fieles a Dios, nuestro deseo de compromiso hacia Dios, debe de verse reflejado en todo tipo de decisiones que nos lleven, amén, a que los llamados de Dios, los propósitos de Dios, se puedan cumplir en nosotros. Cuando esos llamados, cuando esas promesas se cumplen en nuestras vidas, estaremos seguros, amén, de que la fidelidad, amén, ha arraigado en nosotros y está dando todo tipo de buenos frutos para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a seguir, amén, a través de otros textos, vamos a seguir en esta disertación y vamos a intentar comprender mucho mejor acerca de la fidelidad hacia Dios. Bien, y seguimos pues con este texto que tenemos en pantalla, que también es muy significativo para todos nosotros. Nos dice así la palabra del Señor, dice: bien, buen siervo y fiel. Son palabras, ¿verdad?, que cuando resuenan en el oído de un creyente, este creyente, ¿verdad?, se puede sentir, ¿verdad?, realmente halagado, pues son unos halagos que vienen de parte de Dios. Amén. ¿Cómo no vamos a querer, ¿verdad?, recibir los halagos de Dios? Amén. Sin embargo, presten atención, porque los halagos de Dios hacia nosotros siempre son de manera explícita, son enseñativos. Quiere decir que nos transmite una enseñanza a través incluso de esos halagos que Dios nos hace. Amén. Dice: buen siervo y fiel. Y fíjense, dice,
sobre lo poco has sido fiel. Sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nos sorprende ver cómo al principio, ¿verdad?, recibimos halagos de parte de Dios, en los cuales Dios nos califica, ¿verdad?, como buenos siervos. Y además, siervos fieles. Precioso. Amén, que Dios nos trate así. Amén, que Dios, ¿verdad?, se complazca en nosotros. Gloria a Dios. Pero nos dice, sobre lo poco. Es decir, aquí vamos a explicar algo. Porque la fidelidad que nosotros desarrollamos hacia Dios no es una fidelidad que se asemeje ni de lejos a la fidelidad que Dios pueda desarrollar y desarrolla evidentemente hacia nosotros. Es una fidelidad, vamos a considerar, inferior. Una fidelidad, eso no quiere decir de que Dios haga una obra completa y perfecta en nuestras vidas y que esa fidelidad para Él sea una fidelidad suficiente. Amén. Por eso, la mejor explicación es justamente lo que Dios nos transmite a través de este texto. Dios mismo nos dice sobre lo poco. Sobre lo poco puede ser fiel. Porque sobre lo mucho, amados hermanos y amigos, no podemos ser fieles a Dios. Es decir, nosotros no podemos comprometernos a Dios en unas promesas, por ejemplo, que en las cuales nosotros, ¿verdad?, quisiéramos desarrollar la santidad en nuestros corazones, ¿verdad? Porque la santidad entendemos que Dios la desarrolla en nosotros por medio del Espíritu Santo de manera continua y paulatina. Amén. Pero esa santidad, por ejemplo, no depende de nosotros. Esa santidad especial y específica que Dios desarrolla en el creyente mediante la intervención continua del Espíritu Santo, no es una santidad en la cual nosotros podamos comprometernos y decir, no, me comprometo en esa santidad. No podemos comprometernos. Porque no forma parte de los deseos del ser humano, porque no forma parte de lo que nosotros como humanos podamos alcanzar. Amén. No se trata de que el ser humano, ¿verdad?, eche el guante a la santidad y ya está, ya tengo la santidad. No depende de una decisión humana, no depende de que uno quiera, depende de que uno se deje moldear cada día, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Y ahí Dios mismo, Dios Espíritu, Dios Espíritu Santo, es quien obra en nuestro interior para desarrollar ese tipo de santidad específico. Amén. Bien, entonces, como nos dice este texto, volvemos nuevamente a este texto, y nos dice, sobre lo poco has sido fiel. Es decir, ¿qué significa esto? Esto se está refiriendo a las tareas que Dios específicamente nos encomienda y en las cuales nosotros podemos desarrollar nuestra fidelidad a Dios. Amén. Cuando Dios, por ejemplo, nos impulsa para que cambiemos ciertos aspectos de nuestro carácter, amén, eso está dentro de las posibilidades humanas de poder alcanzarlo. Amén. Nosotros podemos hacerlo como seres humanos, el mejorarnos en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestro trato, en cuanto a nuestra convivencia. Todo eso, ¿verdad?, que son las cosas pequeñas que nosotros podemos llegar a hacer, es las que Dios nos encomienda. Amén. Y fíjense que Dios, en su misericordia, en su amor y en esa benignidad que califica a nuestro Salvador, nos
hace entrar en el gozo pleno, en su gozo pleno, por las pocas cosas que nosotros podemos, amén, llegar a hacer. Dice, sobre lo poco has sido fiel. Nosotros tenemos, amados hermanos y amigos, encomendado de parte de Dios una tarea específica que debemos cumplir. En nuestro llamado al servicio debemos de cumplir, debemos llevar a cabo ciertas tareas. Amén. Y esas tareas deben de ser hechas, cumplidas, acabadas. Amén. Cuando recibimos un llamado en el servicio, el ser fiel a Dios no significa de que seas capaz de convencer a grandes masas de gente. No se trata de que seas considerado como un ministro o como un siervo exitoso, ¿verdad? Porque Dios se ríe de todos esos éxitos, entre comillas. El éxito, el verdadero éxito que puedes tener en tu vida es que cumplas la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Amén. Aunque a tus ojos sea pequeño, amén, pero es lo que Dios te encomienda. Amén. ¿Saben? Para realizar una marcha de 20 kilómetros, vamos a poner este ejemplo, basta con dar el primer paso. El primer paso son solo 50 centímetros. Es muy poquito, pero se ha dado el primer paso. Es decir, en nuestra carrera espiritual debemos de ir poco a poco, dando pasos seguros, confiando en que Dios es nuestra ayuda. Amén. Es nuestro sustento. Él es nuestra fuerza. Amén. Él es quien nos levanta cada día. Él es quien nos anima cada día a seguir y a cumplir siempre su preciosa voluntad. Amén. Paso a paso. Como digo, poco a poco. Amén. Hay un refrán muy conocido en toda Latinoamérica, ¿verdad? Que no se puede hacer, ¿verdad? Ese arranque de caballo, ese primer empuje de caballo y después tener la parada del burro. Entonces, a lo que Dios nos invita en el día de hoy, a través de esta reflexión acerca de la fidelidad, de ser fieles a Dios, nos está llamando, ¿verdad?, a cumplir aquello que Dios tiene en nuestras vidas y que debemos de hacerlo. Amén. Y Dios lo considera, fíjense, la calificación que Dios le da es lo poco. Dios nos califica de buenos siervos. Dios nos califica de fieles. Cuidado, eso es precioso, eso no debemos olvidarlo. Aun cuando Dios está calificando de que hemos sido fieles en lo poco, pero aún así Dios también nos está calificando, y esto debe llenarnos de gozo y de alegría, amén, de que somos así buenos siervos y somos también siervos fieles, amén, porque hemos sido capaces de serles fieles a Dios en lo poco, amén. Dios quiere así denotar en la vida del creyente que la humanidad sigue presente todos los días, que esa limitación por causa de lo humano sigue presente todos los días, pero que si nosotros, a pesar de esa naturaleza humana que a veces nos limita un poco, que quisiéramos correr mucho más, que quisiéramos ir deprisa, ¿verdad? Como galgos, a todo trote, ¿verdad? Correr, pero a veces nuestra naturaleza humana es un poco ese freno, ¿verdad?, que nos retiene. Sin embargo, si nosotros nos esforzamos a pesar de ese hándicap, si nosotros nos esforzamos de corazón, si nosotros lo hacemos de verdad, con buena voluntad hacia Él, hacia Dios, en el servicio, vamos al final, poder gozar, ¿verdad?, de estos calificativos tan maravillosos que podremos escuchar
el día que estemos en la presencia de aquel que es fiel y verdadero. Que toda la gloria, toda la honra y toda la adoración sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde aquí, con todo cariño, amén, estas palabras que he querido transmitirles acerca de la fidelidad. Hay mucho para hablar, hay muchos textos, pero creo que hemos expresado en poquito tiempo un condensado de cosas que realmente necesitamos en nuestras vidas. Amén. Vamos a ser fieles a aquel que siempre permanece fiel. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo vídeo. Amén.